Vamos, hermano, a cerrar nuestros ojos y a decirle a nuestro Padre que nos ilumine. Estamos en tiempos muy peligrosos y muchos no se han dado cuenta cuán peligrosos están los tiempos. Pero luego, hermano, vamos a ver, hermano, cómo la única forma en que el Señor nos puede iluminar es abrirnos ante la luz de su palabra. Amén. El Señor puso en mi corazón compartir este tema. Primero les quiero preguntar algo, hermanos. Cuando tú has oído algún pecador que no conoce a Cristo hablar de asuntos sexuales, ¿te escandalizas tanto que cuando un cristiano habla de asuntos sexuales? No sé si me expliqué. Porque algunos de nosotros, hermano, cuando oímos a la gente y al mundo saturarnos de mucha perversión sexual, ¿verdad? Lo tomamos como normal porque son del mundo, hermano. Pero si un pastor habla de cosas sexuales, hermano, se escandaliza la iglesia, ¿verdad? Se escandaliza. Como que si esto es algo muy pecaminoso, horroroso, que hermano, que muchos hermanos ya hasta pusieron bloqueos en su mente. ¿De qué va a hablar el pastor? En serio, hermano, pero escucha bien. Otra vez te lo voy a decir, iglesia. Yo no sé cuánto tiempo me quede de vida en esta tierra, pero te voy a volver a ubicar que los mensajes que Dios me da a mí son voces de alerta. Son asuntos, hermano, de peligro, gritos de peligro para la iglesia. No tengo otro mensaje que entregar más que ese. Así es de que por eso te platico de estas cosas. Y hermano, una de las señales que se deben demostrar aquí en la tierra es que como en los días de Lot, la tierra y la iglesia estaría contaminada de perversión sexual. Dos señales que debemos de identificar, hermano. El Señor dijo en su palabra, solo te voy a dar por referencia, en Lucas 17, 26 al 35 y al 37. Dice así: cuando el Hijo del Hombre regrese, será, o sea, la tierra estará como estaba en los días de Noé. En esos días la gente disfrutaba banquetes, fiestas, casamientos, hasta el momento en que Noé entró en su barca y llegó el diluvio y los destruyó a todos. Mira, esto representa a la iglesia que se va a quedar a la gran tribulación. Muy abundantes cristianos se van a quedar a la gran tribulación. ¿Qué quieres que te lo compruebe bíblicamente? Te lo voy a comprobar. Está en Apocalipsis, hermano. En Apocalipsis capítulo 7, dice, versículo 9: después de esto, miré, y aquí una, ¿qué dice? Gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, para que no pienses que aplica nada más a los judíos, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Apocalipsis 7, versículo 9. Vamos en el versículo 10. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron, diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y les han emblanquecido en la sangre del Cordero.
Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche y en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo o su templo, su habitación sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en el medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida. Y Dios enjugará todas lágrimas de los ojos de ellos. Pero hay dos versículos claves, el 9 y el 14. El 9 dice que Juan miró y una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus, pueblos y lenguas que estaban delante del trono. Pero el versículo 14 dice que él le dijo: Señor, ¿quiénes son estos? El versículo 13. Pero el versículo 14 dice: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación. Cuando dice el Señor, como en los días de Noé, serán los días de la venida del Señor. Sígueme muy bien. El Señor envió un diluvio sobre toda la tierra. ¿Estamos de acuerdo? Pero no sacó del mundo a Noé, sino que a Noé lo protegió dentro del mundo, dentro del caos en el mundo, con una barca, en una barca. Su familia entró con Noé. Entonces todo el resto de los seres humanos fueron destruidos por medio del diluvio. Pero lo que quiero que notes es que Noé no fue arrebatado de la tierra, sino que experimentó los mismos juicios de Dios a nivel mundial. Estos son los cristianos que se van a quedar a la gran tribulación, que van a experimentar los juicios que Dios tiene, hermano, determinados para esta tierra, y Dios no los va a sacar. Dios los va a proteger. Y mientras los protege, hermano, cada uno de ellos va a ser muerto. Cada uno de ellos va a ser muerto por el gobierno del anticristo y el falso profeta. El precio de la salvación para ese entonces son tres cosas importantes. Número uno, que no niegues al Señor Jesucristo. Número dos, que no te dejes marcar con la marca de la bestia 666. Y número tres, que ores, hermano, como nunca has orado, por si quizás Dios tenga misericordia de que no te atrape la presión psicológica, mental y espiritual que va a estar sobre toda la tierra. Entonces el precio de la salvación va a ser que el cristiano que el gobierno de la bestia lo agarre, lo va a decapitar. Entonces, hermano, decapitados, bien muertecitos, la Biblia dice que alcanzarás, hermano, la salvación. ¿Cuántos quieren que le corten la cabeza? Ya les estoy avisando. Si te quedas, déjate cortar la cabeza, te conviene. Entonces, hermano, eso representa a Noé. Los juicios o la generación de Noé representa los juicios de Dios para nuestro futuro. Pero luego dice que como en los días de Lot también será, los días de su venida. Y vuelvo a leer otra vez donde estaba en el Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículo 26 al 35 y versículo 37. Dice: el mundo será también como en los días de Lot, cuando venga Jesucristo, cuando las personas se ocupaban de sus quehaceres diarios, comían y bebían, compraban y vendían, cultivaban y edificaban, hasta la mañana en que Lot salió de Sodoma. Entonces llovió del cielo fuego y azufre ardiente y destruyó a todos. Sí, será todo como siempre hasta el día en que se manifieste el Hijo del Hombre. Ese día la persona que esté en la azotea no baje a la casa para empacar. La persona que está en el campo no regrese a su casa. Recuerden lo que le pasó a la esposa de Lot. Si se aferran a su vida, la perderán. Pero si dejan de aferrarse a su vida, la salvarán. Esa noche, dos cristianos estarán durmiendo. Dice, dos personas estarán durmiendo en una misma cama, solo que una será llevada y la otra será dejada. Dos mujeres estarán moliendo harina juntas en un molino. Una será llevada, la otra será dejada. Los discípulos le preguntaron: ¿dónde sucederá eso, Señor? Jesús les contestó: así como los buitres cuando se juntan indican que hay un cadáver cerca,
De la misma manera, esas señales revelan que el fin está cerca. Hay otra traducción que dice: donde estuviera el cuerpo, ahí estarán las águilas. Y esa, hermana, esa declaración, que es la más cercana a la original, nos habla de lo siguiente: Cristo, hermano, va a aparecer en las nubes. Así lo dice. ¿Te acuerdan de los ángeles que estaban diciéndole a los discípulos, mirando arriba? ¿Por qué están mirando hacia arriba? Y los discípulos dijeron: el Señor. Y los ángeles dijeron: así como ustedes lo ven que se va en las nubes, así en las nubes regresará. Así es de que cuando venga el arrebatamiento de la iglesia, Jesucristo descenderá solo a las nubes. Cristo, hermano, descenderá a las nubes. Los cristianos que estén, hermanos, santificados para ese entonces, van a ser arrebatados sin ver muerte. Van a ser transformados, dice la Biblia, en un abrir y cerrar de ojos. Dicho de una manera mexicana, no te vamos a cafetear. O sea, en el momento que suene la trompeta, tu ropa se quedan aquí, tú desapareces, hermano, con vestiduras blancas, y subes hacia arriba donde está el cuerpo de Cristo. Por eso Jesús dijo: donde estuviera el cuerpo, ahí también volarán las águilas. Nos está dando un nombre de águilas en esa ocasión. Pero, hermano, si tienes conciencia, recuerdas del por qué el Señor consumió con fuego y azufre la ciudad de Sodoma y de Gomorra, era porque estaba plagada de perversión sexual. Plagada de perversión sexual. Así es de que toda ciudad, hermano, de la tierra que se corrompa y se hunda en la perversión sexual, fuego del cielo le espera. Va a recibir los juicios de Sodoma y de Gomorra. Pero, hermano, lo representa la iglesia justa. Dios no castigó, hermano, a Sodoma y a Gomorra con justos allá adentro, sino que envió a ángeles para sacar al justo Lot, y los sacó de esas ciudades. Y una vez que los sacó, el Señor derramó su ira y su juicio sobre Sodoma y Gomorra y sobre las ciudades circunvecinas, y las quemó a todas junto con sus habitantes. Lo representa, hermano, la iglesia que se va con Jesucristo, y que no puede el Señor desatar juicio sobre el mundo hasta que la iglesia sea arrebatada. Y dice, hermano, que al presente hay alguien que está reteniendo la manifestación del ministerio de la bestia y el falso profeta. Y dice: no vendrá hasta que quien lo resiste sea sacado de la tierra. Entonces se manifestará el malvado, que trae un poder y una autoridad del diablo. Cuando la iglesia sea arrebatada de la tierra, hermano, entonces con toda su plenitud el gobierno de la bestia entra, y entonces va a empezar a forzar a la gente que se marque con su marca 666, y la va a poner en la frente o en la mano derecha. Quien no tenga la marca de la bestia no podrá comprar ni vender. Y si hay algún cristiano, porque se quedarán miles de cristianos por no prepararse, entonces los va a perseguir. Pero aquí, hermano, se va a multiplicar tanto la maldad que van a ser, hermano, perseguidos los cristianos, que van a ser atrapados, que van a ser mutilados, que van a ser despedazados, hermano. Porque si la iglesia no se quiere preparar, ahora que no hay tribulación, ahora que no hay persecución, el Señor mandará una prueba mayor a la iglesia. Ahora le costará más salvarse, porque en tiempos de paz no quiso buscar a su Señor. Estamos en tiempos de paz, iglesia, todavía. Pero la paz a unos los engaña, se vuelven perezosos, no buscan a Dios, no sirven a Dios. Reposan en la paz, pero reposan en la paz y se acomodan a sus propias conveniencias. La paz no es para acomodarnos, hermano. La paz es para orar, para buscar más a Dios, porque ahorita no nos está turbando prácticamente nadie, para que estemos siendo perseguidos por todos lados. Y después, hermano, andemos nosotros clamando a Dios. El Señor dice, para entrar al tema: por cuanto has guardado la palabra que yo te he dado, yo también te guardaré de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los moradores de la tierra. Una sola esperanza tienes, creyente.
una sola esperanza tengo yo. Tanto, hermano, les digo y les predico, no confíes en tus emociones, no confíes en tu razonamiento si no están de acuerdo con la palabra de Dios. Porque Dios no guardará a cristianos, hermano, que vivan un cristianismo en su razón, en su lógica común, porque hermano, la protección está bajo una condición. Dice: por cuanto has guardado mi palabra, no tu razonamiento, no tus gustos, no tus deseos, no, mi palabra, yo estoy obligado a guardarte también de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Entonces, hermano, por esto debemos de identificar que estamos en los tiempos de Lot. Estamos en los tiempos de Lot. Ojalá y ni se te ocurra votar por Kamala Harris. Ojalá y ni se te ocurra. Porque si puedes votar, hermano, vota por el que Dios te ponga. Pero si votas por ella, hermano, y gana, te vas a hacer cómplice de todos sus crímenes aborrecibles que trae contra los bebés. Y ella, hermano, está esperando que se le dé. No le hace que me bloquee Facebook, no me importa. Hermano, ella está esperando que le den la autoridad para soltar la perversión sexual como nunca aquí en Estados Unidos. Y nos conviene bloquear con nuestras oraciones gobernantes, hermano, que el hombre y el diablo está tratando de acomodar a la fuerza en lugares de gobierno. Porque presidente que tome el lugar del gobierno de nuestro país, hermano, va a implantar nuevas leyes. Por favor, deja de ser cultural. Tú no eres, hermano, mexicano ya, entiéndelo. Tú ya no eres latino, eres ciudadano del reino de los cielos. Ahí está contra los latinos, Trump. Ay, por favor, hermano, no se trata de tu cultura, se trata de la voluntad de Dios. Ya se empezó a enojar el pastor y todavía no predica. Por esa causa, porque este pecado, hermano, los pecados sexuales van a llevar a miles de creyentes al infierno. Miles de creyentes se van a ir al infierno por practicar pecados sexuales ocultos o desvergonzados, no importa. Pero hay que ver, hermano, cómo trabajan estos espíritus de perversión sexual. ¿Listos? Comenzamos. Pervierten la mente y el carácter sexual en las personas en las cuales habitan. Esto da como resultado confusión sexual. La confusión sexual es la influencia de espíritus de perversión enraizados en el carácter de la víctima. Estos espíritus actúan en el carácter como si fuese el carácter de la persona misma y les hacen actuar conforme al comportamiento del espíritu mismo que los ha atrapado. Expresan sus perversiones a través del carácter de la víctima. Así confunden la identidad sexual. La confusión en la víctima crea sentimientos de confusión en su carácter sexual. Piensan y sienten no por ellos mismos, sino porque los espíritus que a través de su carácter se expresan como si fueran la persona misma. Es importante recordar los cautiverios del alma. Cuando un alma está bajo prisión de oscuridad en relación a estas contaminaciones, es influenciada desde donde se encuentra y controlada por estos espíritus impuros. El cautiverio tiene un nombre, es confusión sexual, pues tienen sentimientos y atracciones y preferencias sexuales confundidas. Pues varón y hembra Dios los creó, y cualquier comportamiento contrario al diseño original es una mezcla de impureza, corrupción y confusión demoníaca en el carácter sexual. Las víctimas son atormentadas por los rechazos continuos de la sociedad o la iglesia misma. Estos desprecios hieren a la víctima, quien termina rebelándose contra estas normas
o siendo afligidas continuamente por ellas. Se debe destruir el cautiverio y sacar de su cárcel al cautivo. Algunos luchan internamente y más cuando se enfrentan a la declaración de las Escrituras que condena su confusión sexual. Unos se acercan al Señor para el cambio, pero la mayoría se aparta de Él, pues se sienten rechazados por Dios. Buscan aceptación, pero no de Dios, sino de los que no los aceptan como tal. Llega un momento que al aceptarse ellos mismos como son, buscarán grupos de gente que sean como ellos, para estar en la comunidad con gente con preferencias parecidas. Tan pronto logran aceptar esa identidad torcida, son inclinados a preferencias sexuales que son contrarias a la práctica y atracción natural. El carácter comienza a reflejar tendencias torcidas: homosexualismo, lesbianismo, transexualismo y todo degenere sexual provocado por estos espíritus. Cada espíritu de perversión le dirá a la víctima que se acepte como él es, para que entonces lo pueda hacer público. Por otro lado, el enemigo establece sobre la mente de la sociedad la aceptación de estos comportamientos, para que la sociedad los acepte como normales, haciendo a la víctima aceptarse como es y haciendo a la sociedad que normalice estos estilos de vida. Cuanto más aceptación se le da a estos estilos de vida, el diablo tendrá mucho más espacio para reclutar gente por medio de los pecados sexuales, para transferir sus espíritus de persona a persona, para ir extendiendo su reino y su dominio entre los seres humanos, creyentes o no creyentes en Cristo. Aprovecharán todas las puertas que se le abren y llevará finalmente a toda esta generación a una degradación sexual total, culminando con impureza sexual como las ciudades de Sodoma y de Gomorra. Habrá tal perversión sexual que se exhibirán públicamente, normalizándolo todo. La moral desaparecerá porque la inmoralidad tomará su lugar. En el caso del creyente, estos espíritus le despiertan lujuria sexual, estimulan el carácter sexual del creyente, torciéndolo y contaminándolo, despertando en ellos todo tipo de imaginación y fantasía sexual. Son despertadas curiosidades a prácticas contra naturaleza. La mente es gobernada por pensamientos, imaginaciones y fantasías sexuales. Estos espíritus guían al creyente a la pornografía, la masturbación, el sexo ilícito y prácticas sexuales contra naturaleza, adulterio, fornicación, sexo impuro, anal y oral. Causan deseos impulsivos hacia las prácticas sexuales. Provocan deseos y atracciones hacia el mismo sexo. El creyente puede frenar ciertas prácticas externas sexuales, pero no internas. Es decir, acciones externas ya no las practica, pero internamente sigue estando atado a los pensamientos lujuriosos. En los casados y en los solteros, sus ojos están llenos de deseos de adulterio y de fornicación, escrito en 2 de Pedro 2:14. Es decir, ven, imaginan, codician y se estimulan. Algunos quieren frenar, pero les es imposible hacerlo. En estos, el agobio y la debilidad son notorios por el constante resistir contra estos apetitos sin alcanzar su liberación, terminando agotados y aún más contaminados. No se dan cuenta que son espíritus de lujuria que están despertando todas estas impurezas. El creyente debe hacer clara distinción entre la carne y el espíritu de lujuria. Hay lujuria de la carne y hay lujuria demoníaca. La de la carne se le quita el poder cuando voluntariamente rechazamos estas pasiones desenfrenadas y malos deseos. La demoníaca
solo expulsando el demonio de lujuria, el cual, usando el deseo lujurioso de la carne, se adhirió a ella para esconder sus acciones. Cuando el espíritu de lujuria es expulsado, quedará el creyente habituado a estas prácticas. Alcanzará victoria cuando use el dominio propio para frenar todo intento de su carne que está viciada conforme a estas prácticas. Cuando frena su deseo y usa el dominio propio para fortalecer su carácter sexual en la pureza requerida por Dios, entonces el creyente va recuperando el terreno. Pero mientras no llega a su liberación, llena está su mente de impureza sexual. Cuanto más se expone a estas prácticas, más derecho da a los espíritus que lo controlen en su carácter sexual. Fortalecen su carácter en el creyente, abriendo nuevas puertas por las prácticas sexuales ilegales o ilícitas. Todo tipo de incitación a estas y otras prácticas sexuales dan evidencia de espíritus impuros en la mente del creyente. Si el creyente no se arrepiente y clama a Dios por liberación hasta obtenerla, estos espíritus lo llevarán a la perdición de los fornicarios, adúlteros y pervertidos sexuales, guiando sus almas al infierno. Amén. Bueno, hermano, aquí la primera pregunta es esta: ¿un cristiano honesto y verdadero puede tener demonios dentro de su cuerpo? Miren, están adoctrinados, hermano. El diablo solamente necesita, hermano, que quebremos este mandamiento que está escrito en Efesios 4:24, que dice: no des lugar al diablo. No des lugar al diablo. Alguien confírmelo si lo dije exactamente, si es ahí. Pero ahí en Efesios dice que no demos lugar al diablo. ¿Qué es darle lugar al diablo? Practicar pecados que le conceden al diablo derecho de que nos atormente. Alguien una vez me cuestionó: hermano, usted está mal. Le digo: ¿por qué estoy mal? Porque la escritura dice que no pueden habitar juntas las tinieblas y la luz. Así es de que si la luz es Cristo Jesús en mí, yo no puedo tener ningún demonio, porque la escritura dice que la luz y las tinieblas no pueden habitar juntos. Le digo: ¿tu corazón es santo? No. ¿Qué es? Pues ahí va. Le digo: ¿sabes lo que dice la escritura de tu corazón? Que tu corazón es perverso y engañoso más que todas las cosas. Y que de dentro de tu corazón salen los malos pensamientos, los deseos malvados de cometer todo tipo de pecado. ¿Sí has tenido problemas alguna vez de esta clase? Sí, me dice. Ahora respóndeme tú. ¿Cómo te explicas que un Cristo tan santo vive en un corazón perverso como el tuyo? Porque tenemos este falso concepto, ¿no? Si Cristo vive en mí, yo ya no tengo ningún espíritu, ¿verdad? A ver, explícame. ¿Por qué tienes tan malos pensamientos, tan malos deseos? Dices tú que la luz no puede habitar con las tinieblas. Entonces contéstame: ¿cómo un Cristo tan santo puede habitar en un corazón tan perverso como el tuyo? Nomás se quedó mirando. Contéstame, le digo. Porque nosotros confundimos y malinterpretamos las cosas, hermano, porque no las estudiamos bien. Pero, hermano, no vayas a decir nada para que no te comprometas. Pero la iglesia actual, hermano, tiene demasiadas luchas sexuales. Tiene demasiada perturbación sexual. Si son perturbaciones, hermano, los cristianos confunden esta palabra, posesión, porque en su mente interpretan de la siguiente manera equivocada:
Posesión significa que un demonio controla mi voluntad, controla mis pensamientos, controla mi lengua, controla mis emociones y controla todo mi ser como al endemoniado gadareno. No, hermano. Posesión, escuchas lo que significa. Posesión es el adquirir un territorio y establecerse ahí. Eso significa posesión. O sea que, hermano, si yo tengo problemas mentales de perversión sexual, por favor, no digas que es el Espíritu Santo el que tiene derechos de estar alimentando esas cosas en tu mente, porque el Espíritu por eso se llama santo. El hermano te despierta pensamientos santos. Entonces, hermano, si realmente entendemos las puertas que se abren para Dios y las puertas que se abren para el diablo, aquellos que de verdad creen que la Biblia es la palabra de Dios, no lucharán con estas cosas, sino que las aceptarán. Hasta ahorita te recuerdo 2 versículos en la Escritura que deben de ser recordados esta mañana. Isaías 5:13, mi pueblo es llevado cautivo porque le falta conocimiento. Oseas 4:6, mi pueblo es, hermano, llevado prisionero porque no tienen entendimiento. Mi pueblo falla porque no sabe ni estudia las palabras de Dios. Entonces, hermano, fíjate muy bien lo que dice el Señor en Apocalipsis 3:21 al 23. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, hablando nuestro Señor Jesucristo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis 3:20. Aquí habla, hermano, de que el Señor está tocando para ver si tú y yo le abrimos. Si le abrimos, él entra. Literal, la palabra así lo dice. Yo entraré dentro de él. ¿Por qué? Porque me está abriendo la puerta para entrar. ¿Estamos bien? La condición para que Cristo entre es que la voluntad de la persona debe de estar dispuesta a abrirle la puerta del corazón para que Cristo entre de una forma legal. Yo estoy a la puerta tocando. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entonces me meto. Entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hasta ahí vamos bien. Pero el Señor dice que esto mismo usa el diablo para entrar en el corazón y en la mente. El Señor dice en su palabra en Juan capítulo 14, Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 22 y 23. Juan 14, 22 y 23. Dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a mí? ¿O te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Esta es la misma ley que usa el diablo para meterse en los corazones y en las mentes de los creyentes. Él sabe que cuando un creyente guarda la palabra de Dios en su corazón o en su mente, eso le da derecho a Dios de que venga a habitar dentro de ese creyente. El diablo entonces lo que procura es, hermano, llenar la mente del creyente o el corazón del creyente con sus mentiras. En el momento que un creyente le acepta las mentiras al diablo, este es el derecho que él buscaba para entonces entrar y estacionarse donde la mentira fue aceptada. Y ahí, hermano, esas mentiras se convierten en la mente del creyente, según 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 5, versículo 1 al 5. Estas mentiras dice que son, hermano, fortalezas. ¿Qué es una fortaleza? Es algo, hermano, que aprisiona y a la vez que cubre algo que está adentro. Dice que son fortalezas que se vuelven argumentos contra Dios, que se vuelven altiveces contra Dios.
Y dice literalmente que todos estos pensamientos de mentiras del diablo en la cabeza del creyente resisten la palabra de Dios. Te voy a comprobar algo en este mismo momento. Todo aquel creyente que esté aquí, que sintió repudio, incomodidad hacia el tema que estoy hablando, es la clara indicación que está controlada alguna área sexual por estos espíritus. Puede que tú lo niegas, yo no estoy obligado a comprobarte lo que el Señor se encargará de comprobarte a ti. Porque hermano, cuando estas cosas vienen de parte de Dios, los escandalosos se escandalizan, hermano. Allá en el escondido pues estarán a lo mejor, hermano, viendo pornografía escondida. Oh, pero aquí en la iglesia se escandalizan porque el pastor va a hablar de esto. Cuando eres libre de estos espíritus, hermano, escucha muy bien. Todas las cosas son puros para los puros. Así es de que tus oídos lo escuchan con un oído puro y estás oyendo y entendiendo que es el Espíritu Santo que te está dando una voz de alerta para alertarte si ya estás prisionero de estos espíritus, o si no, para que te cuides porque van a venir a atacarte. Entonces el diablo sabe que Dios nos dio un carácter sexual. En el momento, hermano, que las hormonas sexuales comiencen a despertarse, en la mujer y en el hombre empezarán a despertarse deseos sexuales por el sexo opuesto. Dentro de lo normal, dentro de lo hormonal, esto es normal. Pero el diablo, aprovechando estos apetitos, hermano, sabe que él solo necesita que cualquiera de nosotros los cristianos rompamos el mandamiento para que al diablo se le conceda todo el derecho. Así es de que estimulará, hermano, los apetitos sexuales para impulsar a los jóvenes, a los niños, a los adolescentes a estar atestados de pornografía, a estar mirando pornografía, a estar, hermano, siendo contaminados por estos espíritus. Curiosidades comenzarán a entrar, fantasías comenzarán a ser despertadas, hermano, y entonces vamos a empezar a ver desviaciones sexuales en nuestros hijos. Desviaciones como sexualismo, lesbianismo, hermano, y otro tipo de desviaciones. Pero cuando no es esa desviación sexual en un creyente, hermano, va a estar el otro lado. Va a estar en adulterio, en fornicación o alimentando su mente de pornografía. Después, hermano, el cristiano se le olvida que el Señor Jesucristo dijo: en aquel día yo no te voy a juzgar. La palabra que yo te hablé, ella te juzgará en aquel día. Y esta es la palabra en relación, hermano, a estas cosas que estamos hablando. Primera de Corintios capítulo 6, verso 9. Primera de Corintios capítulo 6, verso 9 y 10. Más bien 11, hasta el 11, 9 hasta el 11. Estamos ahí, Primera de Corintios 6, 9 al 11. Esta es la palabra de Dios con la cual los cristianos van a ser juzgados. ¿No saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? Entonces, ¿qué reino van a heredar? El reino de las tinieblas. Dice: no te equivoques, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y estos eran algunos de ustedes, mas ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Si en nuestra vida pasada cometimos pecados sexuales y venimos a Cristo, Dios nos perdona estos pecados. Dios nos limpia, hermano, de estos pecados, para que podamos tener una relación propia con Dios. Pero escucha esto: si esos pecados sexuales dañaron tu mente, aprisionaron, hermano, tu carácter sexual, vas a tener continuas luchas sexuales aunque seas cristiano, aunque Cristo esté dentro de ti. Por eso, hermano, esta declaración es para los creyentes, no para los mundanos.
lo primero que menciona el Espíritu Santo a través de Pablo son pecados sexuales. Para que sepas que estos son los pecados principales que se llevarán a miles de creyentes al infierno. Dice así, no te equivoques, ni los fornicarios. Te hago una pregunta: ¿habrá algún fornicario por ahí en alguna iglesia cristiana? Está lleno las iglesias de fornicarios. ¿Habrá algún adúltero en alguna iglesia cristiana? Están llenas de adúlteros y dicen que son cristianos. ¿Cuál es la sentencia del Padre? Si te mueres en ese pecado, no heredarás el reino de Dios. Alguien me dijo: hermano, pero estudie bien la palabra. La salvación no es por obra para que nadie se gloríe. Le digo, depende de qué obras estás hablando. La salvación, para que te fueras reconciliado con Dios, a ti no te costó nada, le costó a Jesucristo. Si tú aceptas lo que pagó por ti, entonces Él te reconcilia con Dios. Pero de ahí a que tú vivas en santidad y consagrado hacia Dios, depende de ti, no de Él. Y dice, ni los idólatras, pero hay un tipo de idolatría, hermano, que es sexual. Está en Colosenses 3:5. Dice así: hagan morir todo lo terrenal en ustedes: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Entonces, al tipo de idolatría que se está refiriendo en este versículo en 1 Corintios 6:9, se refiere a este tipo de idolatría sexual. Cristianos, hermano, que están hundidos en los placeres sexuales y pervertidos. Y algunos cristianos, hermano, están engañados bajo este concepto: puesto que ya estoy casado y casada, ahora tengo libertad de tener contacto sexual con mi cónyuge. Tienes toda la libertad de tener contacto sexual con tu cónyuge, pero de la manera propia y correcta, porque hay muchos cristianos, hermano, que necesitan ver pornografía para estimularse, que necesitan, hermano, estar pervertidos con muchas cosas para poder estimularse, que hacen prácticas, hermano, de sexo oral y anal y no se sienten mal. Piensan que porque están legalmente, hermano, bajo un pacto matrimonial, escaparán del castigo de Dios. Pero el Señor dice: no te engañes. Si tú estás en estos pecados y no te limpias, no vas a heredar el reino de los cielos si te mueres. Hermano, yo me asombro cuánta falta de temor a Dios tiene la iglesia. Porque pensamos que Dios es hombre como nosotros, que echa trampas, que es bien misericordioso, que nos va a pasar todas las cosas, que si yo vivo mi vida entregada al pecado, al último, como iba a la iglesia, al último, como hacía algo en la iglesia, pues Dios está obligado a salvarme. ¿Por qué? Porque soy su hijo, porque soy su hija. Pero, hermano, para los casados y las casadas, dice el Señor en su palabra en asuntos sexuales, que sea, hermano, la cama sin mancha, que sea, hermano, la práctica sexual sin perversión, porque dice que Dios juzgará a los que tengan prácticas sexuales ilícitas. Hebreos 13:14 dice: honroso sea en todos el matrimonio y la cama sin mancha, pero a los que practiquen relaciones sexuales fornicarias y adúlteras los juzgará Dios. Hay algunos cristianos, hermanos, que están tan contaminados y atestados de perversión sexual que están con sus mujeres o están con sus esposos y están pensando en la otra y en el otro. Y, hermano, estas cosas que solo Dios las está viendo y apuntando, porque Dios ve tus pensamientos y las intenciones con que haces las cosas, están siendo todas registradas en el libro de Dios. Y entonces, hermano, como nuestra vida no está regida por la palabra, está regida por nuestro sentir. Hay así de cristianos en las iglesias que están practicando estas cosas y no se sienten mal. Y puesto que no se sienten mal, ellos asumen que están bien. ¿Por qué?
porque confían en su sentimiento de paz, que es un sentimiento provocado por el diablo. Escucha, en cada pecado que estés en paz, el diablo está presente engañándote en ese sentimiento. Porque nosotros confundimos y pensamos que si tenemos paz, ha de ser el permiso de Dios. Te equivocaste. Dios no nos dice que si tenemos paz, ese debe ser nuestra dirección. El Señor nos dice que el Espíritu Santo nos guiará a la verdad, no la paz. El Espíritu Santo nos guiará a la verdad. Así es que si el Espíritu Santo me guía a la verdad, me dice que haga morir todas estas perversiones en mí, porque si no, la ira de Dios va a ser despertada sobre mí. Y de nada me va a servir que esté predicando aquí en el púlpito, de nada me va a servir que esté adorando a Dios, porque si estoy, hermano, quebrando un mandamiento de estos y me muero, nada de todas las prédicas que yo te di, a lo mejor a ti te salvan, pero a mí me hunde mi descuido. Porque así dice la palabra del Señor. Y quiero leerte esta palabra que está escrita en Santiago, capítulo 2, versículo 10. Dice así: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. No, pues yo no ando en adulterio, pero andas de mentiroso. Yo no ando en adulterio, pero ando alimentando mi mente de cosas que solo yo sé. Entonces, hermano, el mismo que dio todos los mandamientos me juzga por uno solo. Y en este caso, como estamos hablando de los espíritus de la perversión sexual que me llevan a ser un adúltero, un fornicario, un torcido en mi mente, fantasioso sexual en mi mente, hermano, el Señor promete liberación. Lo que pasa es que la iglesia es perezosa, hermano, y no quiere pagar el precio para su liberación, porque Dios no te libera, porque Dios ve, hermano, que si te libera, te vas a pervertir todavía más. Hay una condición que el Padre ofrece a sus hijos a fin de que pueda liberarlos. Esta es la declaración, Lucas 1:74, que librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos a Dios. Dios a mí no me va a librar si yo no le sirvo. ¿Por qué? Porque al darme más libertad, más me voy a ir tras el mundo, más me voy a ir tras la carne, más me voy a olvidar de su liberación. Pero el Señor me libera si me pongo a trabajar por Él o para Él. Dice, esto es lo que yo te ofrezco. Yo te libero de tus enemigos si me sirves a mí. No hay otro trato. ¿Quieres ser liberado de estos asuntos? Entonces sírveme, entonces apártate, entonces conságrate. Mi espíritu vendrá y desbaratará todos esos poderes demoníacos y esas trampas en las que has caído. Unos quieren ser libres para tener más libertad para pecar. Entonces, hermano, Dios no te va a liberar nunca así. Nunca te va a liberar. Porque la liberación tiene un precio, hermano. Tiene un precio de compromiso con Dios. Dios te libra de tus enemigos para que le sirvas a Él. Entonces, hermano, en la Escritura, en Romanos capítulo 1 y versículo, vamos a decir del 14 en adelante, habla el origen de la homosexualidad y del lesbianismo. Y dice que sobre esta generación entraron espíritus de perversión por idolatrar a la creación antes que a Dios. Cada vez que una generación levanta ídolos para adorar a los ídolos, el ídolo en sí mismo está muerto, porque tiene ojos y no ve, oídos y no oye, boca y no habla, manos y no toca, pies y no camina. Pero por causa de que el hombre, al hacer eso, quebranta la ley de Dios, porque, hermano, en Éxodo capítulo 20 dice, hermano, versículo 1 al 5,
No te harás imagen ni ninguna semejanza de las cosas que están arriba en los cielos, ni debajo de los cielos, ni en las aguas, ni debajo de las aguas. No te postrarás a ellas, no las honrarás, porque yo soy un Dios fuerte y celoso, que visito la maldad sobre las generaciones de los padres a la primera y segunda generación de los que me aborrecen. El Señor dice que la idolatría es, hermano, comunión con demonios. Así es de que, hermano, la generación idólatra viene pervertida por espíritus de perversión. Y estos espíritus de perversión, ahí dice en Romanos, no lo voy a leer porque ya no tenemos tiempo. Dice, hermano, que estos demonios comenzaron a despertar, hermano, incitar el carácter sexual de mujeres y de hombres. Y las mujeres comenzaron a tener impulsos sexuales con las mujeres, y los hombres sentimientos sexuales con los hombres. Y dice, como no quisieron tener en cuenta a Dios, entonces Dios los entregó a una mente reprobada para que hagan lo que no conviene. Todo este asunto es demoníaco, hermano. En asuntos familiares, hermano, hay tendencias de estas cosas. Si nosotros estuvimos practicando la idolatría en una religión anterior a esta, tienes que ser liberado de todo espíritu, hermano, de perversión sexual, porque todo aquel que se postró a una virgen, que se postró a un Cristo, estuvo postrándose ante el demonio que está detrás de él. Hoy, si salgo linchado, estoy listo. Estoy listo para entregar las cuentas claras a mi Padre. Un día nos van a callar a nosotros, hermano. Un día los que hablamos estas cosas nos van a callar. Nos van a mandar matar. Muchos vamos a ser muertos. Vamos a ser quitados. Y se levantarán, hermano, las voces de los púlpitos de un evangelio, hermano, que no tiene compromiso alguno con Dios, que solamente usan la Biblia para, hermanos, saciarse sus apetitos codiciosos, así como ya están en la actualidad. Que muchas iglesias, hermanos, solamente están ministrando por el dinero, porque están, hermanos, lucrando con el evangelio. Que quiere decir que están haciendo negocio con el evangelio, negocio con sus alabanzas, negocio con su música, y todo lo están vendiendo. Cuando el Señor dice, hermano, que demos gratuitamente lo que gratuitamente hemos recibido. Hermano, tú llegaste. ¿Estamos de acuerdo? Yo no te llamé para que vinieras, porque de repente, hermano, me ves como qué duro el pastor. Tengo que entregar, hermano, lo que debo de entregar. Pues en estas cosas, hermano, desde niño, todavía mis hormonas sexuales no se despertaban y tenía pensamientos bien pervertidos. Nunca, hermano, vi pornografía en mi niñez, ni oí nada de sexo, ni hermano, estuve involucrado en nada, pero mi mente estaba atestada de fantasías sexuales. Y entonces yo no me explicaba por qué me estaba pasando todo esto, hasta que cuando vine a Cristo me dijo: toda vez que tú te postraste ante un ídolo, no te postraste ante el ídolo, te postraste ante el demonio que estaba detrás de ese ídolo. ¿Quieres que te compruebe con la Biblia que esto es lo que dice? Que detrás de un ídolo hay un demonio, porque algunos me ven medio sospechosos. En Efesios, hermano, perdóname, en Oseas capítulo 4 versículo 12 y capítulo 5 versículo 4. Oseas capítulo 4 versículo 12 y Oseas capítulo 5 versículo 4. Dice así: mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, y el leño le responde, porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar, y dejaron a su Dios para fornicar. Versículo 4 del capítulo 5. No piensan en convertirse a su Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos, y no conocen al Señor. ¿Ves que hace clara diferencia el versículo 12 del pecado que te estoy diciendo? Mi pueblo le clama a su mono, a su ídolo,
Pero este responde. Pero no es el ídolo, porque el ídolo está muerto. Es el demonio que está detrás del ídolo, por causa de que el que está hincado y postrado al ídolo ha quebrantado el mandamiento de Dios que dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza, ni te postrarás a ellos, ni los honrarás. El diablo sabe quién rompe la protección de Dios por su desobediencia, y entonces se le da todos los derechos al diablo, para que el diablo pueda hacer de las suyas en la mente y en el corazón de las personas que quebrantan los mandamientos de Dios. Entonces, hermano, como son espíritus de perversión, si tú lees el Antiguo Testamento, el Señor dice estas expresiones literales: mi pueblo ha fornicado, dejándome a mí y siguiendo a sus dioses. Otra expresión dice: mi pueblo se acuesta con sus amantes en las colinas, en las piedras y debajo de las encinas. Ahí tienden su cama y tienen amoríos con sus amantes. Pero si estudias cuidadosamente, te darás cuenta que todos ellos son ídolos a los que se está postrando el pueblo de Dios. Y están cometiendo fornicación espiritual, adulterio espiritual. Y hay, hermano, infinidad y miles de cristianos en las iglesias, hermano, que son adúlteros para con Dios. Y esto ya no quiero decir en asuntos sexuales solamente, porque está escrito, hermano, en Santiago capítulo 4. Yo ya puedo morir en paz, hermano, si hoy me llaman a cuentas. Capítulo 4, versículo 1 al 4. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿No es de sus pasiones, las cuales combaten en sus miembros? Codician y no tienen, matan y arden de envidia, y no pueden alcanzar. Combaten y luchan, pero no tienen lo que desean, porque no piden y no reciben, porque piden mal para gastar en sus deleites. Oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se vuelve enemigo de Dios. Yo quisiera decir que los cristianos no aman al mundo, pero en verdad hay muchos más cristianos que aman al mundo que aman a Dios. Y el mundo, hermano, les ofrece los deseos de sus ojos, de su corazón, los logros materiales, los logros económicos. Y se desgastan, hermano, sus energías procurando adquirir posesiones, riquezas, y no se dan cuenta que hay una sentencia del Señor. Y dice: tú estás en adulterio conmigo, hijo. Tú estás en adulterio conmigo en relación a nuestra relación. Tú estás en adulterio, ¿por qué? Porque amas a mi enemigo. Te acuestas con mi enemigo. ¿Quién es tu enemigo, Padre? Mi enemigo es el mundo. El mundo me aborrece a mí y tú amas al mundo. El mundo me ofende, el mundo me bloquea, el mundo me maldice y tú te acuestas con el mundo. Todo lo que el mundo te ofrece lo estás comiendo y lo estás bebiendo, y lo que yo te ofrezco lo desechas. Oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquier cristiano que se hace amigo del mundo se vuelve en ese momento enemigo de Dios. Bendito sea Dios. Y según la escritura, hermano, cierra tus ojos. Según la escritura, ¿dónde van a ir los adúlteros? Si algún cristiano muere en adulterio sexual, en adulterio psicológico, en adulterio con el mundo, hermano, estudia bien lo que significa la salvación. Porque esta doctrina, hermano, que dice una vez salvo, siempre salvo, es porque no han estudiado a cabalidad que la salvación está relacionada con la resurrección de tu espíritu, con que el Señor te imparte vida. Nadie en la tierra puede tener verdadera salvación solo porque asiste a una iglesia cristiana, o solo porque se graba unos versos de la Biblia,
o solo porque simpatiza con las alabanzas. La escritura es clara y dice: el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Aquí se trata de tener una persona, no unos versos de la Biblia. Se trata de tener a Cristo. Cristo es la vida eterna. Si tienes a Cristo, tienes vida eterna. Si no tienes a Cristo, no tienes vida eterna. Pero aún después de tener a Cristo, hermano, tú puedes con tus pecados acabar la relación con Él, matar la relación entre tú y Él. Y aquello, hermano, que te dio vida se va apartando de ti porque le estás dando preferencia al gobierno de la muerte. Y hermano, entonces viene una sentencia. La escritura dice, hermano, hablando el Espíritu Santo de Dios a la iglesia que está, hermano, en Sardis, en Apocalipsis 3. Y hermano, dice literal que le está hablando a la iglesia, no a los pecadores. El Espíritu Santo no inventa cosas para después hacernos creer lo que no es. La iglesia verdadera de Cristo solamente puede considerarse iglesia verdadera porque tienen el Espíritu Santo dentro de ellos. Y dice entonces Romanos 8:9 que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero en Apocalipsis 3:1 dice así: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco lo que haces, que tienes nombre de creyente, que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. ¿Ves que habla de vida, la salvación? Aquí habla nada más de vida o de muerte. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Versículo 5: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Si estudias, hermano, a profundidad ese versículo, te darás cuenta que aunque nombres se inscriben en el libro de la vida, nombres también se están borrando. Cuando el Señor se enojó contra su pueblo Israel y le dijo a Moisés: quítate, yo te pondré delante de un pueblo mayor que este. Y Moisés le dijo: si vas a castigar a este pueblo, entonces quita mi nombre del libro de la vida, quita mi nombre de tu libro. El Señor le dijo: al que pecare, a ese quitaré su nombre de mi libro. Así que, iglesia, espero que tengas conciencia del Dios que sirves. Cada uno de los espíritus que entraron en mi vida por herencia de los padres y por religión, tuve que enfrentarlos. Y eran tantos, hermano, eran tantos, que me costó años porque no había ministerios de liberación disponibles para mí. Pero cada vez, hermano, que me daba cuenta que obtenía una victoria, aparecía otra perversión. Era como un cuento de no acabar, hasta que finalmente, después de arduos años de trabajo, el Señor me dio victoria sobre estas cosas. Porque la victoria está para ti, pueblo de Dios. Así que hay tiempo, hay momento. Mientras que tú tienes reflexión, yo creo, sin dudar nada en mí, que el Señor conoce la condición de su pueblo. Y que su pueblo, hermano, lo único que requiere es ser humilde ante las voces de alertas que el Señor le da. Y no esconderse en mentiras ni engaños, porque ante Dios estamos totalmente descubiertos. Muchos cristianos se van a ir al infierno por guardar su reputación. Ay, si supiera el pastor del problema sexual que tengo. Guarda tu reputación y serás guardado en el infierno. Aquí los asuntos es que dice la Biblia que venimos de un mundo de perversión, pero que ya no somos los mismos, porque dice el Señor:
Estos eran algunos de ustedes, pero cuando recibieron a Cristo, su sangre los ha lavado, han sido ya santificados, han sido ya justificados por el Señor. Así que el Señor, hermano, si tú tienes un tipo de estos problemas, ven a hablarlo conmigo, hermano. Yo estoy dispuesto a invertir tiempo de mi tiempo para ayudarte a salir de estas cosas. Ahorita no es el momento, pero nuestro tiempo se ha terminado por este día. Pero estoy, hermano, dispuesto, o tú, mujer, para que hables con mi esposa y vayas a consejería para que oremos por ti y seas liberado de estas trampas y ataduras, para que seas libre. Padre, bendigo a tu pueblo en el nombre de Jesús. Tú, Señor, has dado palabra. Tú sabes dónde la sembraste, dónde la depositaste, y tú eres el único que da el crecimiento. Padre, en este momento tu Espíritu hace las obras. No hay hombre que las pueda hacer, solo tu Espíritu. En este momento, Padre, sea tu Espíritu obrando. Dales victorias personales como a mí me las diste, Padre, porque todo depende en qué tanto deseamos ser liberados para estas cosas. Padre, bendice a los que traen una ofrenda y un diezmo voluntario también, para que sus vidas sean enriquecidas, Padre, para que entren en la promesa que dice, Padre, que las naciones pecadoras nos entregarán sus riquezas y que vendrán a ser nuestras, Padre, cuando nosotros honramos, Padre, los servicios, organizaciones o ministerios que promueven la sana doctrina. Te damos gracias por todas tus obras maravillosas y poderosas en nuestras vidas. Queremos agradecerte por la limpieza, por la confrontación.